Bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla COVID. Voy a arrancar esta charla saludando primero a mi amigo y a mi compañero de siempre, Pablo Rivera. ¿Cómo está, Pablo? ¿Todo bien? Si ven que en algún momento se Todo apaga la bien, todo cámara bien. de Pablo, es que los niños están en la casa. No es que quiera salir de la charla, sino que va a ser eso para no entorpecerla, digamos, por así decirlo. Exacto. Ahí va. Bueno, hoy estamos junto con Rafael Feito, un colega que está en Madrid, catedrático de la Universidad Complutense, y también estamos desde Argentina con Analía Meo de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto Gino Germani, una referente de las ciencias sociales, y la verdad que para nosotros es un honor poder abrir este diálogo en clave colectiva. Primero preguntarte a vos, Rafael, ¿cómo estás? ¿Y cómo viniste pasando todo este tiempo? Bueno, por fortuna bien, mis allegados también, es decir, que hay que tener en cuenta que seguro que todos los que estamos aquí pertenecemos a grupos socialmente privilegiados, es decir, que podemos teletrabajar, que tenemos acceso a la salud, sea pública o sea privada, y que nuestro salario pues se podrá ver afectado, no se sabe, pero por lo menos seguimos manteniendo el empleo. Pero sí veo con preocupación lo que está pasando. De verdad que en España ya hemos acabado con esto de la fase 1, la fase 2 y la fase 3 y hemos entrado en un escenario en el que ya la gente puede verse con ciertas restricciones y empieza a haber rebrotes que son preocupantes, ¿no? Porque aquí estamos ya en pleno verano y se suponía que el verano iba a ser una época en la que esto prácticamente remitiría y sin embargo no es así. Es decir, que la cosa sigue siendo preocupante, ¿no? Supongo que en el hemisferio sur más todavía porque están entrando en el invierno ahora mismo. Analía. Bueno, muy en sintonía con Rafael. Bien, a nivel personal, la familia, los afectos están bien. Como decís, Rafael, somos unos privilegiados, tenemos nuestro salario, estamos habituados a teletrabajar, pero muy preocupada y por lo que está sucediendo. Efectivamente, nosotros estamos entrando en el invierno, ya tenemos, bueno, en Argentina es bastante heterogénea la situación. Ahora, en el área metropolitana de Buenos Aires, que incluye la ciudad y el conurbano bonaerense, continuamos en aislamiento social preventivo y obligatorio, si bien más flexible. Hace ya casi 100 días que está pasando esto y ahora se va a volver, estábamos en una fase 3, se va a volver a una fase 1. Así que es un momento muy preocupante a nivel económico. Nuestra situación económica estaba muy deteriorada antes de que se desencadenara todo esto, y ahora la situación es todavía más difícil, si bien ha habido muchas ayudas y planes del Estado, iniciativas del Estado para sostener a los más débiles en nuestra sociedad, a los más vulnerados en sus derechos. Estas están lejos de poder alcanzar a todos en la forma en que corresponde, y bueno, la caída de ingresos, las condiciones de vida, las dificultades para acceder al mercado de trabajo. Nosotros piensen que antes de esto teníamos alrededor de la mitad de la fuerza del trabajo en el sector informal, y ha sido las que más han sido perjudicados, no solo ellos, ¿no? Sino también los pequeños comerciantes, los sectores que tienen más que ver con la gastronomía, los servicios. Bueno, la industria ha afectado absolutamente a todos los sectores y ha trastocado nuestra vida cotidiana, económica, social, y hay mucha gente que está sufriendo mucho por el coronavirus, por la pandemia y también por todos los efectos asociados que esto ha implicado en términos de, bueno, de alterar toda nuestra vida. Así que preocupados y atentos y alertas con todo lo que está pasando. Bueno, sí, además como por lo que hemos estado hablando, bueno, repito los agradecimientos a los dos por darnos el tiempo de conversar. Es un honor estar con los dos realmente, porque conocer perspectivas de la escuela, pero todo lo que rodea a la escuela dentro y fuera de vosotros es sin duda un privilegio. En la situación en Argentina, la semana pasada hablábamos con Verónica López y con Alejandra Falabella de Chile, ¿no? Y nos comentaban, claro, esta situación agobiante que son casi al final, entre Argentina y Chile, 60, no, 90, no, ¿qué más? 6 meses de confinamiento, ¿no? Entre el preventivo y el fin del invierno, que al parecer marcaría por lo que está pasando acá en España,
el trance hacia una nueva normalidad, ¿no? Pero bueno, todo esto deja algunas consecuencias, yo los quiero llevar inmediatamente al campo que nos converge, ¿no? En el ámbito educativo, una de tus obras más importantes o que más hemos leído acá en España, Rafael, tiene que ver con esa noción, esa era que se veía todo posible, ¿no? Cuando otra escuela era posible, ¿no? Ahora que te enfrentas tú bueno, los dos, les pregunto a los dos, que nos enfrentamos a esta pandemia que ha trastocado todo, pero por supuesto la escuela, donde hay también un escenario de presión activa en los estados por reactivar el sistema educativo, la clase, la docencia, ¿no? Ya sea online, están ahí las grandes empresas dispuestas a vender sus productos también. ¿Podemos pensar en una nueva, otra escuela posible, Rafael y Analía, hacia dónde creen que podemos terminar llegando? Yo soy optimista con respecto a la escuela, con respecto a otros aspectos. Es verdad que dentro de la escuela habría que diferenciar distintos niveles. Supongo que no es lo mismo el alumnado de educación infantil o el alumnado de los primeros cursos de primaria que el alumnado de los últimos cursos, pongamos en el caso de España, quinto y sexto, y no digamos los estudiantes de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato. Yo lo que decía en el artículo que publiqué en la RASE era que en este momento las familias, padres y madres, tienen la posibilidad de observar que en Internet hay un montón de personas, que no necesariamente son docentes, que son capaces de explicar con toda suerte de detalles, de un modo que puede entusiasmar fácilmente a cualquier aspecto que se aborda en el currículum. Es decir, que yo creo que el estar encerrados puede significar el tener acceso a este tipo de docentes que seguramente de otra manera lo conoceríamos. Y la ventaja que yo veo a eso es que un alumno puede tener un mal profesor en matemáticas, en lengua, lo que sea, pero en la red puede localizar, quizás sin la ayuda de nadie, a buenos profesores, a otras maneras de enseñar, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en nuestra escuela, no digamos en la Universidad Española por lo menos, yo creo que no hace falta estar tanto tiempo ni dentro del instituto o del colegio, ni por supuesto dentro del aula. Se podría estar quizá al mismo tiempo, el mismo número de horas en el centro escolar, pero no necesariamente dentro del aula. Es decir, yo creo que se requieren tiempos para leer libros de toda índole, revistas, ver documentales, películas, etcétera, etcétera. Es decir, que yo creo que esta pandemia debería llevarnos a pensar, por de pronto, cómo organizamos los tiempos escolares. Y dejo para más adelante otras cuestiones, como la cuestión de los contenidos curriculares, que en las encuestas que se han venido realizando se observa claramente que hay una preocupación muy fuerte por el incremento de los deberes, que ya era un problema antes de la pandemia y que parece ser que con la pandemia o una parte de la solución ha consistido en mandar más y más deberes. Vamos a ir a ese tema sin duda. Analía. En cuanto a otra escuela es posible, muy interesante lo que decía Rafael. Yo creo que otra escuela va a ser, no sé qué va a ser posible con esta escuela, porque esto ha trastocado todo de tal forma, desorganizado los tiempos, los espacios, la materialidad de la escuela, y la vuelta, hay que ver cómo vuelve cada país, pero aquí se está pensando en escalonada, desde lo material, ¿no? El tema de las organizaciones, los tiempos, quiénes van a ir, qué grupos de estudiantes, en qué horarios, cómo se van a privilegiar ciertos grupos, por ejemplo, los que están terminando la primaria o la secundaria respecto al resto. La escuela va a ser otra. En esta nueva normalidad, una normalidad que va a ser, que es preocupante, digo, la idea de la nueva normalidad es preocupante porque la normalidad anterior no la queríamos. ¿Qué quiere decir que sea una nueva normalidad? ¿Una normalidad tan injusta como la anterior o tan profundamente injusta como se está evidenciando hoy? Yo no sé si no me llamaría ni optimista, sería cauta. Creo que la escuela que va a ser probablemente sea más injusta, pero al mismo tiempo más injusta en términos de segregación, todo lo que ha sido este periodo de excepcionalidad y de excepción ha mostrado lo que ya sabíamos y lo ha profundizado, ¿no? Que las escuelas son muy desiguales, que las experiencias de los jóvenes y de sus docentes son muy desiguales,
Hay brechas, ya esto se ha mencionado, brechas digitales, brechas de aprendizaje, brechas económicas, cómo esto se ha potenciado. Y hay escuelas, por ejemplo, hoy en Argentina que publicitan, escuelas privadas de elite, que se publicitan diciendo que desde el primer día tenían la escuela andando, ¿no? Con plataformas, videoconferencias, que todo era posible, y ayer hablando con docentes, que todavía hay docentes que hoy siguen diciendo en la escuela, así no puedo. Y son docentes, por ejemplo, de talleres, en donde enseñan carpintería, ¿no? En ciertas escuelas de cierto, que también son académicas, nosotros no tenemos la opción solo para el trabajo. Yo creo que esta escuela va a ser distinta, no necesariamente va a ser mejor, pero sí implica, me parece que ha problematizado esto, qué se enseña, el currículum, ¿no? Los docentes se han visto obligados a seleccionar aún más que elegir. En algunas escuelas han sido como muy claros en esto desde el principio, en otras no tanto, y hay bastante dispersión en cuanto a qué se enseña, pero han sido muy claros en cuanto a las prioridades. Bueno, ¿qué es lo importante del currículum, ¿no? Seleccionar, ¿qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? Creo que la incorporación de las TICs en la vida de la escuela ha sido muy forzada y tan desigual que lo que quede veremos cuánto se usa. Me parece que sí es interesante en relación a lo que decía Rafael, cuáles son las preguntas que se hacen en la escuela. ¿Cómo volvemos a enseñar en esta escuela que yo considero que va a ser más desigual, en caso de Argentina, ¿no? Y que está en condiciones de mucha fragilidad y bueno, es que hay que, por lo menos genera muchas preguntas de cómo puede ser una escuela mejor, más justa a la que tenemos. No creo que tengamos todavía las respuestas. ¿Cuál? Bueno, a estas reflexiones un poquito más macro o estructurales que arrancaron haciendo, que compartimos y que venimos escuchando, yo quería ahora preguntarles específicamente por cuál es el rol o cuál es el lugar acá para el profesorado, ¿no? ¿Qué han ido viendo ustedes de qué es lo que les sucedió a profesores y profesoras en cuanto a estas exigencias muchas veces desde arriba, desde los equipos directivos o desde el Estado, o la presión social en algún punto de... Aina Tarabini nos decía esta metáfora de tenemos que seguir cuando estamos viviendo una situación de excepcionalidad, y conversando con equipos directivos de escuelas públicas también nos revelaban la tremenda presión, y no solo la presión, sino la tremenda intensidad que han tenido el profesorado en esta situación y en lo que vendrá, ¿no? ¿Qué reflexiones les merece este espacio y estas dificultades y estos desafíos que tiene el profesorado de aquí en más? No sé si quieren cambiar el rol de las respuestas o seguís tú, Rafael, como quieran. Bueno, como veáis, ¿no? Bueno, yo creo, en el caso de España por lo menos, pero me da la impresión de que es el caso de por lo menos el grueso de los países de Europa, es que falta liderazgo. Es decir, yo creo que la preocupación de las autoridades educativas consiste básicamente en cómo volver a la normalidad, no a una nueva normalidad, sino a la normalidad, en el sentido de que como tenemos que crear grupos más pequeños, se habló de 15 alumnos, aunque ahora hayamos vuelto a los 20, a los 25, pues cómo distribuirlos en el espacio escolar, en los centros escolares, de tal manera que unos estén en el gimnasio, otros estén en la biblioteca, otros en el patio escolar o lo que sea. Cuando yo creo que en realidad lo que hay que hacer es no tanto achicar el currículum, que por supuesto habría que hacerlo, sino funcionar de otra manera. Y ya algunos centros lo están haciendo. Por desgracia, sobre todo centros privados, ¿no? Nos hacía alusión a que los centros privados han dicho desde el principio estaban funcionando con relativa normalidad, con un horario estructurado. Pienso sobre todo en experiencias del tipo de la clase invertida. Es decir, ¿por qué no trabajamos ahora con la clase invertida? Es decir, que los alumnos aprendan por su cuenta. Por su cuenta quiere decir colaborativamente, si es el caso, pero que pueden acudir a la red. Incluso hay profesores que se graban a sí mismos, de tal manera que los alumnos pueden ver en cualquier momento, no tiene por ser necesariamente por la tarde, puede ser en el horario escolar, las explicaciones e ir a clase para consultar aquello que han aprendido, las dudas que puedan tener o cómo poder ir más allá. Pienso, no sé, por ejemplo, el tema de la lectura de los libros. Es decir, pues si los estudiantes leen libros, lo que habrá que hacer será comentarlos en clase, trabajar sobre los libros, trabajar sobre las lecturas que han hecho los propios estudiantes. Yo no sé si se está
desarrollando una especie de épica del profesorado. Yo no sé hasta qué punto todo el profesorado se ha comprometido. Yo creo que lo que se ha visto claramente es que insisto, en el caso de España, es que la formación permanente del profesorado deja mucho que desear. Es decir, es una formación permanente que en la mayor parte de los casos no está vinculada con la realidad del centro. Y eso es lo que explica que haya muchos profesores pues, que se han visto sorprendidos por el tema del paso a la docencia virtual. Yo creo que también nos faltan datos. Yo pienso en mi universidad. Por desgracia, hay compañeros que es que ni siquiera atienden al correo electrónico. ¿Qué hacemos con ellos? Y estamos hablando de la universidad, con lo cual yo imagino que en la primaria, pues seguramente la cosa pueda ser algo peor. Y a esto hay que añadir por lo que se ha señalado, es decir, que no todos los alumnos, en torno al 30% de ellos, no tienen acceso a Internet, o aunque tengan acceso a Internet, pues resulta que están los padres también teletrabajando, con lo cual no hay suficiente ancho de banda como para trabajar. Aquí en España lo que se va a hacer es dotar de portátiles a los alumnos, de tal manera que puedan conectarse fácilmente a la red. Yo no sé por qué eso no se ha hecho antes, porque es mucho más barato comprar un portátil que comprar los libros de texto. Con lo que cuestan los libros de texto de un par de años, ya tenemos un portátil que nos puede servir para 4 o 5 cursos. ¿Sería como una escuela 2.0, Rafa, recargada? Sí, o 3.0. Yo no sé ya en qué punto cero estaríamos, pero sí, efectivamente, es que yo creo que todo lo que sea dar protagonismo a los alumnos, que sean ellos los que empiecen a reconfigurar el currículum, con la ayuda, por supuesto, del profesor, que se supone que es el que puede orientar, estructurar, etcétera, etcétera. Sí hay escuelas que ya lo están haciendo. Ahora estamos en un escenario en el que, bueno, habrá que pensar cómo hacemos para que trabajar de tal manera que no puedan estar a lo mejor 25 estudiantes dentro de un aula. Pero insisto, yo creo que a partir de la ESO, los alumnos pueden trabajar por su cuenta. Y además, aquí hay otro problema añadido. Tenemos en torno a un 30% del alumnado que está en la escuela privada y la concertada. Y muchos de ellos llegan a sus centros en un autobús. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar ahora con los autobuses? Que no se pueden llenar. Y por otra parte está el tema de a qué hora entran. Si entramos todos a las 9, ¿qué hacemos? De nuevo, llenamos la ciudad o las ciudades de embotellamiento, además agravado porque habrá mucha gente que si tiene coche no querrá coger el transporte público, con lo cual habrá que repensar no solo los espacios escolares, no solo el currículum, sino también algo muy, muy problemático en el caso de España, que son los tiempos escolares. Bueno, interesante. Daría. Muy interesante, y son muchas aperturas, sí, las que propone Rafa. Tú querías pregunta ahí, hizo Daria, Rafael. Sí, no, me parecen fantásticas. Retomando un poco lo que me preguntabas acerca del profesorado, ¿no? Porque el escenario es complejo y son muchos los actores y las políticas. Evidentemente es así. En relación a Argentina, el caso de Argentina en cuanto al profesorado, nosotros con 2 colegas acá en Argentina hicimos al poco tiempo de que empezó el ASPO, una encuesta a docentes junto a Aina y a Judith, con Valeria Benigno y Ada Freite-Frey. Nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué pasaba con el profesorado durante este periodo de aislamiento, ¿no? Estamos en procesamiento de los datos, no tenemos todos, pero en realidad lo que pasó, teníamos... Y se puede seguir en una cuenta en Twitter, ¿no? Se puede seguir en una cuenta en Twitter. Edes COVID se llama. Edes COVID. Gracias, Pablo. Pero algo que nos llamó la atención, teníamos la mayoría de las preguntas eran cerradas, había un par de preguntas abiertas, que después de más de 50 de preguntas, la gente contestaba, nos llamaba la atención, nos contestaba, escribía mucho, más de 852 casos. Y lo que escribía tenía que ver, y después los datos cuantitativos lo refrendaban, y también las distintas observaciones que uno hace y escucha de otros colegas, es que efectivamente esto se inició para los docentes con una fuerte presión. Se lo vivió, en Argentina la política fue continuidad pedagógica, no virtualización de la educación, no educación a distancia, ¿no? Había que continuar la educación, pero no se dijo por qué medios, porque evidentemente ya se sabía la profunda desigualdad que tenía en cuanto a distribución material, inclusive de conexiones de Internet. Hoy en Argentina el 60% de las escuelas tienen conexión a Internet. Digo, ya partamos de ahí. Y hablemos de las familias, ¿no? Y se pidió la continuidad, y los docentes lo vivieron con muchísima presión, independientemente del sector de gestión, independientemente del grupo social, había una fuerte presión a virtualizarse, a utilizar herramientas que en muchos casos no eran parte de su cotidianidad.
Nosotros, por ejemplo, hicimos algunas preguntas en cuanto a cómo usaban las escuelas las TICs antes, ¿sí? Para distintas dimensiones, para ver qué tan habituados estaban, porque no es lo mismo estar en un centro escolar en donde ya estaban habituados y tenían esa prioridad y esa demanda, que en centros que claramente no sucedía esto. Nosotros veíamos que en el caso de la ciudad de Buenos Aires, que es la jurisdicción más rica, veíamos que alrededor del 45% nunca o casi nunca se utilizaban las TICs en sus escuelas para comunicarse con las familias. ¿Sí? Algo como tan básico. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se comunicaban? Con lo que nosotros llamamos, no sé cómo es en español, cuaderno de comunicaciones. Es un cuaderno donde la maestra o un funcionario de la escuela le comunica distintas cosas a los pares o madres leen, le devuelven. Hay una materialidad, ¿no? Esa tecnología de otra época de comunicación y de intercambio de información. Bueno, 45% no usaban ningún medio tecnológico considerado contemporáneo o asociado con las TICs para comunicarse. Estos son los docentes que estaban en esas escuelas, ¿no? Después, en cuanto a los docentes, antes, porque también les preguntamos cómo usaban antes y cómo usaban durante, ¿no? Cómo se las arreglaban. El 65% de los docentes, antes de la pandemia, nos contestó en esta encuesta que no enviaban tareas a sus estudiantes utilizando TICs. ¿Sí? Esto que ahora los jóvenes hablan de tarear. Mis sobrines dicen, estamos tareando. ¿Qué es tareando? Resolver tareas. Me parece buenísimo, ¿no? Como el lenguaje. Qué buen concepto nuevo. Sí. Espectacular. Buen verbo. Sí. ¿No? O sea, esta nueva forma dominante de interacción entre los docentes y los estudiantes, que es tarear. Bueno, los docentes, el 65% de los docentes, nunca habían enviado tareas o actividades pedagógicas a sus estudiantes por estos medios. Ahí estábamos, en este grupo. Esta encuesta no es representativa, es una encuesta que trató de captar y mapear el momento, de poder registrar y tener en cuenta ciertas correlaciones, pero sin embargo en algunas de sus características sigue rasgos generales de encuestas que sí son representativas. Acá lo importante era, bueno, tener como un pulso, qué está pasando, ¿no? Esto ya es, o sea, estos docentes no tareaban, no mandaban tareas a sus estudiantes. Después nosotros le preguntamos qué pasaba en el durante, ¿no? Y en el durante lo que pasaba es que algo que nos sorprendió, que lo revisamos varias veces los datos, decíamos, 7 de cada 10 de estos docentes, que no, muchos de los cuales no habían nunca utilizado TICs para comunicarse con los estudiantes, se comunicaban con TICs con sus estudiantes. 7 de cada 10. 4 de cada 10 lo hacían diariamente. Y lo que nos llamó la atención es que se comunicaban, más allá de la frecuencia, en proporciones bastante similares, más allá de las características de los centros escolares, si eran de gestión privada o si no lo eran. Inclusive los niveles socioeconómicos. Por supuesto había diferencias, e inclusive del uso previo de tecnología. Quiere decir que muchos docentes que nunca se habían comunicado durante el mes que nosotros hicimos la encuesta, se comunicaron. Estos docentes que no sabían cómo, que no mandaban, que no tenían como parte de su hábitus pedagógico o su manera y forma de ser docente a la tecnología, la incorporaron a los golpes, nosotros diríamos aquí a los ponchazos, no sé cómo se diría por allí, a los golpes como podían y con distintos medios, porque claramente no se comunicaban con los mismos medios ni de la misma forma. Por ejemplo, en lo que es el AMBA, que sería la ciudad, y el GBA, los docentes, yo tenía por acá algún dato, en las escuelas privadas lo que predominaba como modo de comunicación era el uso de plataforma y videoconferencia. En cambio, en las escuelas estatales, hay una asociación entre origen social y sector, utilizaban más el WhatsApp y el correo electrónico, con otras combinatorias, no solo eso, ¿no? Pero eso parecía como dominante. Hay distintas formas de comunicarse de estos docentes que se vieron presionados, más allá de que legalmente era la continuidad pedagógica. La presión la transformaron y la significaron desde las instituciones y desde los docentes en tenemos que comunicarnos con los docentes, con los estudiantes, sea como sea. Y acá tenemos que hay una diferencia en el cómo se comunicaron, y también el para qué, porque el 60% de estos docentes se comunicaban para mandar actividades de carácter obligatoria
y que tuvieran calificación, evaluación. Aquí tuvo una discusión, un debate a nivel público, ¿hay que evaluar? ¿No hay que evaluar? Esto que se está haciendo se puede traducir a una nota. Se ha llegado a un acuerdo que tiene que ser una evaluación formativa y que no tiene que haber una nota que eso pueda poner en juego la acreditación del año escolar. Pero esto ha llevado un tiempo. Estos docentes en estos momentos, antes de que la política tuviera claro qué hacer, decidieron, no, les vamos a mandar actividades y los vamos a evaluar, el 60%. Y había un 10% que hasta el 5 de mayo no había enviado actividades pedagógicas y había estado en comunicación con los estudiantes para saber cómo estaban. En la mayoría de los casos todos se comunicaban de alguna forma con sus estudiantes para saber cómo estaban, ¿no? También estaba esa alternativa. Lo interesante es que se comunicaban de distintas formas, con distintos propósitos, pero las formas también hacen a la relación pedagógica que se pueda construir. ¿Qué quiere decir dar una clase en plataforma? ¿Y qué quiere decir utilizar videoconferencia cuando uno está con los estudiantes? Yo creo que de eso necesitamos seguir estudiando mucho. ¿Qué ha pasado con esos espacios? También WhatsApp. El otro día una docente compartía en un grupo sus consejos de cómo dar una clase con WhatsApp a grupos de estudiantes que no tienen otra tecnología y que tienen pocos datos, ¿no? Era como una especie de tutorial para los compañeros cómo sobrevivir a los tiempos de desigualdad y de dificultades, y llevando adelante una tarea pedagógica, en donde ella armaba ejercicios, se preparaba. Quiere decir que estos distintos modos de comunicarse, también habla de distintas formas de construir relaciones pedagógicas, y de distintas maneras de organizar sentidos que tenemos que entender qué significó eso para estos distintos grupos de estudiantes. Uno podría decir al principio, bueno, claramente son muy desiguales, es probable, pero también tenemos que ver qué tipo de escolarización se puede dar en estos espacios, ¿no? Donde nuestra interacción, si estuviéramos juntos en el mismo espacio, tendríamos otra profundidad, otra comunicación, nuestros cuerpos y la materialidad se pondrían en juego, y lo que sentiríamos en este momento sería diferente, que haría parte de este encuentro. En el caso de la escuela, yo creo que esa es una dimensión central. Lo virtual, que me parece que es algo bien interesante, hay que explorar qué quiere decir eso, pero claramente también hay desigualdades en cómo. Entonces estos docentes han sido sometidos a mucha presión, partían de condiciones muy heterogéneas, muy desiguales de recursos, de poblaciones, de infraestructura. Ya no hablemos de infraestructura tecnológica, hablemos de que se caen. El año pasado en la provincia de Buenos Aires una escuela voló por una pérdida de gas y murieron 2 docentes, ¿no? O sea, estamos en ese tipo de escenario que adquiere ribetes extremos y en muchos casos hasta dramáticos, ¿no? Así que creo que ese es el escenario. Lo recibieron, lo tomaron, el desafío con mucho esfuerzo, hay una alta intensificación del trabajo de los docentes. En las primeras semanas de los distintos grupos, tanto de los sectores privados, de escuelas de sectores privados de élite, como de escuelas de sectores populares, los docentes, los relatos hablan de muchísimo más trabajo, de muchísimas más horas, de no poder diferenciar el horario de no trabajo del de trabajo, la desorganización de la vida familiar y temporal también de los docentes, no solo de los estudiantes, en este caso pensando en los docentes. Así que bueno, hay muchas más cosas, perdón que me... Sí, Analía, yo te quiero preguntar, pero antes, bueno, te la dejo ahí dando bote, porque la pregunta que le voy a hacer ahora a Rafa tiene que ver con una contingencia que sucede acá en España, pero igual te la pregunto para ver si tienes alguna respuesta en Argentina, que es cómo perciben las familias todo estos esfuerzos. O sea, si hay una comunión, no sé si es satisfacción, pero hay una opinión. ¿Cuál es la opinión de la familia? Te lo pregunto, Rafa, porque tú habrás visto que acá el tema ha estado un poco, no ha estado tan bien, ¿no? O sea, en cierta medida había una tensión manifiesta incluso en determinados colectivos, ¿no? Lo puedo decir abiertamente porque uno lo ha hecho visible, como en la FAPAC, acá en Cataluña, determinados colectivos que han directamente, por ejemplo, manifestado una queja mediática explícita por la falta de voluntad de gran parte del profesorado de no querer volver a hacer clases, de no querer de haber puesto obstáculos en el proceso de retorno a clases. Ha sido complicado, incluso hay una columna de Xavier Bonal en El País, que seguramente leíste, Rafa, que generó mucha roncha, porque evidentemente se hablaba del derecho a la escuela, sobre todo los sectores más vulnerables,
y de una u otra manera se ponía un poco en tensión el rol del profesorado en torno a esta propia, lo diría de una forma un poco más suave, como que poca voluntad, ¿no? Poca actitud de retomar, sobre todo en los sectores de las escuelas públicas, lo que era una amenaza también para la propia legitimidad de la pública, porque pasaba lo que decía Analía, y tú lo has visto, Rafael, también lo mencionabas hace unos minutos, ¿no? Que acá también las escuelas concertadas han mostrado lo guay que son, ¿no? Sí. Hace poco hablábamos con Ezequiel y veíamos que hace un mes una escuela en pleno confinamiento acá en Barcelona, concertada, muy guay, mandó un satélite al medio espacio, por ejemplo, ¿no? Un satélite, o sea, y otra hicieron unas cosas maravillosas con robótica, gamificación, bueno, una pasada, pero mientras tanto veíamos que la escuela pública estaba ahí en el debate en torno a que las familias manifestaban que los profesores no quieren volver a clase, los profesores manifestaban que no se dan las condiciones para volver. Hay un tema ahí no resuelto. También nos llevó a hablar con Enguita, y claro, Enguita también puso su cuota de historia en su relación con el profesorado, interesante en torno a la propia formación. Entonces yo te pregunto a ti también como experto, tú, Rafa, que siempre, bueno, a ti, Analía, a los dos, por el contexto, ¿no? Tú que siempre has estado en las escuelas también, ¿no? Y te relacionas con profesores, has estado también en el grupo de Córdoba, ¿no? De Sevilla, ¿no? Con Paco El Foro de Invernón, Sevilla. el Foro de Sevilla. Y tienes como noción un poco de esta relación entre familias, profesores, escuela pública. ¿Hay riesgo de que se acreciente, por ejemplo, esa brecha que da más legitimidad a la privada y a la concertada con todo esto? ¿Hay una pérdida, hay un riesgo de perder la confianza en lo público? ¿Cómo ves tú este escenario? ¿Cómo lo ven los dos? Sí, yo la verdad es que no era consciente no conocía la observación esta que has puesto de manifiesto de la FAPAC con respecto a que el profesorado tiene por principal preocupación volver a la escuela, pero siempre y cuando le garanticen las condiciones que sean, ¿no? Por ejemplo, en España, Comisiones Obreras sacó un informe hace ya como un mes o un mes y medio, donde venía a decir, muy bien, volvemos a la escuela, pero como los grupos no pueden tener más de 15 estudiantes, contrátese a no sé cuántos miles de profesores, construyanse no sé cuántos centros, habilítense no sé cuántos espacios, con lo cual eso sí que es volver a la escuela de siempre. Es decir, con grupos más pequeños, pero yo creo que ahí no está la clave. Es decir, eso es volver a la normalidad, no crear una nueva normalidad. Y con respecto a, bueno, lo decías de la crítica de los padres, yo lo que más he visto es esta crítica a que ha habido mucho énfasis en el tema de los deberes, que también es una cuestión de la que se quejan los estudiantes universitarios, que los profesores pues yo me incluyo en ese saco, les han mandado muchos deberes. Y con respecto a la divisoria entre escuela pública y escuela privada, pues hombre, no nos engañemos. La privada depende de su clientela, para bien o para mal. Es decir, que si, sobre todo pienso en los centros privados, que escolarizan en el caso de España al 7% del alumnado. Si los centros privados, ante la amenaza de un nuevo confinamiento, no garantizan que sus alumnos van a ser atendidos, van a tener un horario similar al que tendrían si la escuela fuera presencial, desde luego la gente no se va a gastar 300, 400 o 500 euros al mes para acudir a esos centros. Es decir, es que les va la vida en ellos. Y en el caso del profesorado, yo no quiero ser crítico con respecto al profesor de la pública, porque tampoco sé qué es lo que está pasando, pero lo cierto, y lo veo también en mi escenario laboral, es que tenemos el puesto de trabajo garantizado. Claro, eso, pues bueno, también hay que tener en cuenta otra cosa. Y es que, ¿cuáles son las edades medias de los profesorados de la pública y del profesorado de la privada? Es que llevamos ya 10 años o más de recortes, de no renovación de plantillas, y por ejemplo, en una universidad como la Complutense, es que la edad media de ciertos colectivos de profesores, los titulares y los catedráticos, está por encima de los 50 años. Y a partir de los 60 años está en un grupo de edad de riesgo, con lo cual no puede volver en condiciones normales a la escuela o a la universidad o donde sea. No lo sé, la verdad es que la observación que me hacía rompía el optimismo con el que había iniciado mi intervención, porque quiero volver a lo que decía al principio, es decir, que es que nunca la escuela ha estado tan expuesta como ahora. Hemos hablado de las desigualdades, que estaban ahí, pero es que ahora son muy visibles. Pero es que ya no solo es el tema de las desigualdades, es que está el tema del currículum, de qué enseña nuestra escuela. Qué cosas tan ridículas en muchas ocasiones enseña nuestra escuela, cuando además casi todo ello
casi todo ello lo tienes en la red. Es como estos problemas de un tren que sale de un sitio a no sé qué hora y otro sale de otro sitio a no sé qué hora y cuándo se encuentra. Bueno, pues si tú quieres resolver el problema, escribes en Google más o menos el texto del problema y ahí tienes la solución. Es que vamos a ver, si es que en el caso de España, los profesores se examinan en las oposiciones públicas para entrar a la escuela pública de temarios que fueron elaborados hace ya más de 20 años. Por lo cual, uno que haya terminado la carrera de física o de matemáticas o de historia, se va a examinar de contenidos que ya periclitaron desde el momento en que entró en la universidad. Es decir, que yo creo, por eso soy optimista en el sentido de que nunca ha estado tan expuesta a la escuela y ahora tenemos la posibilidad de opinar, reformar y poner de manifiesto estas actitudes críticas que señalabas por parte de la Federación de Padres y Madres de Cataluña. Una cosa antes de que responda Analía, pero tú ves, por ejemplo, que has percibido que ahora hay como un cierto valor, otro estudio que salió recientemente de Fernando Trujillo, ¿no? De poner cierto valor al tiempo, ¿no? Un valor que, claro, se cuestionaba mucho en torno al tiempo que pasaban nuestros niños, sobre todo hablo de la escuela primaria y secundaria, no la universidad, Sí. en la escuela, cuando la docencia y las clases, el currículum, las actividades se acababan a la una, y luego eran actividades que hacían como para un poco complementar. Esa realidad ya pasaba, en el fondo ya no se hacían en todas las escuelas públicas clases desde las 9, 8:30 de la mañana hasta las 17 horas, eso ya sucede. Entonces, lo que nos ha hecho pasar esta pandemia ha sido que las 3 horas de docencia que hemos tenido virtuales, por ejemplo, han sido realmente acciones de trabajo docente como no se había visto. Incluso, hablo por supuesto de los colegios que pudieron continuar con la docencia, Sí. porque también caemos un poco en el diagnóstico algo posmo, ¿no? De creer que todas las escuelas vivieron esa realidad. Acá en Cataluña también hay muchas escuelas que no pudieron continuar, muchas, incluida una donde está mi hijo, pero no voy a hablar de eso, que realmente le escribieron la primera semana de la pandemia, le mandaron un mail y la última hace 3 días, escuela pública aquí en el Ixtampla, ¿no? Pero bueno, ya ese es otro tema. En lo sustantivo, ¿tú crees que hay una posibilidad de que se aproveche el tiempo en este sentido? Eso conecta mucho con lo que dices, ¿no? Que en el fondo la actividad docente como tal, curricular, de aula, de docencia, sea puntualmente en ciertos momentos y el resto sea un trabajo como de proyectos, de continuidad. ¿Lo ves así como una oportunidad? Sí, bueno, no es que lo vea así, es que los trabajos etnográficos de observadores, sobre todo sociólogos que se han metido en las aulas, ponen de manifiesto que la mayor parte, una buena parte del tiempo escolar en realidad es tiempo en el que no pasa nada. Porque el profesor está controlando a unos y no a otros, con lo cual el que acaba pronto o el que acaba tarde retrasa a los demás. Es decir, que lo que tú has señalado de que podemos concentrar el tiempo estricto de docencia o de transmisión de información está más que claro. Por eso decía lo del tema de la clase invertida, de dedicar el tiempo que haya que dedicar a aprender lo que se tenga que aprender y luego en clase hacer lo que solo es posible hacer en clase, que es comunicarse, que es transmitir información, que es expresarse en público, hacer experimentos, etcétera, etcétera. No me olvido el tema de los laboratorios y la formación profesional que se señalaba anteriormente. Es decir, que es verdad que hay materias que sin presencialidad la verdad es que lo tienen muy, muy difícil. Por eso, ahora en el retorno a la normalidad, entre comillas, pues por ejemplo las universidades han considerado que determinadas prácticas docentes tienen que ser de tipo presencial. Pero normalmente se hacen espacios grandes. Es decir, los laboratorios son normalmente más grandes que las aulas convencionales, con lo cual quizá la distancia esta del 1,5 metros o los 2 metros, hay que estar ahí midiendo, pues creo yo que se podría mantener. Ahí ya te dejo, Analía. Solamente quería expresar algo que se me cruzó por la cabeza respecto a los tiempos. Me parece algo clave. Tomo tu propuesta, Rafael, de dividir entre primaria y secundaria. Me parece que hay que dividir por edades, sobre todo porque quizás en niños y niñas de 6, 7, 8 años, también la escuela cumple un rol, entre comillas, de guardería. A ver, los padres, las madres tienen que trabajar. Esta fue otra cuestión que se vio. De entre comillas, nada, o sea, total también, ¿no? Sí. Entonces, es todo un desafío poder reconfigurar el sentido pedagógico, el tiempo que los niños y las niñas pasan en la escuela. Por supuesto que tenga sentido lo que aprenden, pero ahora la vamos a dejar contestar a todo esto, Analía. Era solo eso nomás. No, pero es muy importante, muy importante. Yo me quedé pensando, qué pregunta interesante. Y voy a... la mirada que tengo desde Argentina, o desde mi mirada,
es un poco distinta a la de Rafael. Yo creo que en este contexto la escuela ha sido relegitimada. Venimos con una escuela en crisis en Argentina, ¿no? La escuela siempre tiene problemas y siempre se la señala por todo lo malo. En Argentina, en el caso de la escuela secundaria, que es con la que yo más trabajo, el 50% de los jóvenes no terminan la escuela secundaria. A ver, la escuela que teníamos antes no era una escuela, entre comillas, exitosa, ¿no? Tenía muchas deudas pendientes. En Argentina sí hay una política muy fuerte de inclusión educativa, como un horizonte. Eso es una preocupación de política, y en muchos casos, en muchas escuelas se hace carne, y en otras escuelas no tanto, pero es un horizonte, es una preocupación. Y yo creo que la escuela se ha relegitimado en el sentido de que cuando se desarmó todo, nos empezamos a dar cuenta de que algo pasaba en la escuela, algo se hacía en la escuela, ¿no? Porque los pibes ahora están en la casa. Esto que decís, la relación central que tienen las familias con la escuela en términos de cuidado de sus niños, ¿no? El rol de cuidado de la escuela se revalorizó. Es un espacio también de sociabilidad, algo que cuando uno trabaja con los adolescentes, cuando uno le dice, ¿qué extrañas de la escuela? Y a los amigos. Y en esos tiempos que parece que no pasa nada, pasan cosas. La escuela es un espacio de socialización, es un espacio en donde se ponen en juego, es un espacio otro, creo que les escuché decir a Inés Dussel, que me gusta esa imagen, donde te encontrás con otros, con otras personas, con otros discursos, con otras perspectivas, en donde te subjetivás, te socializás, en donde compartís valores, empezás a organizar o seguís organizando sentidos, te distanciás de los pares, de los adultos, de tus familias, te confrontás con los docentes. Es un espacio rico, complejo, de conflictos, en donde uno construye sus identidades de género, sexuales. En el caso de Argentina, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral puso mucho en movimiento el rol que tienen las escuelas también en la generización de sus estudiantes y de sus adultos. En este sentido, creo que esta crisis, hay que hacer escuelas sin edificios, mostró que en la escuela pasan cosas y que se hacen cosas a nivel social que son relevantes, que se tienen que hacer mejor, que falta mucho, que hay muchas deudas pendientes, sin duda. Pero creo que en ese sentido operó como, bueno, necesitamos a la escuela, necesitamos a los docentes, necesitamos que los pibes estén ciertas cantidad de horas para que aprendan algo y también para que no estén en la casa y que permitan que sus padres trabajen, por ejemplo, esta conciliación del trabajo con la familia y el rol central que también juega la escuela. Se empezó a verse el carácter imbricado de lo escolar con otras esferas de lo social. En ese sentido, yo creo que hay una relegitimación como espacio de sociabilidad, socialización y cuidado. Y hasta los chicos los extrañan, ¿no? Eso es raro, cuando los piden. Por supuesto lo que más extrañan son sus amigos, porque también ahí se configuran sus identidades. No digo que la escuela que se extraña es la escuela mejor, es la buena, o sea, no hay que idealizar, eso acuerdo con Rafael, hay muchas cosas para cambiar, hay muchos problemas en la escuela porque era esta escuela en crisis, eso estamos de acuerdo. Eso en cuanto a una relegitimación general. Por otro lado, la diferencia entre lo público y lo privado. Esto es interesante porque efectivamente lo que ustedes dicen es así. Hay marcadores muy fuertes entre ciertas experiencias de escuelas de élite privadas con otras escuelas que están en la otra punta, ¿no? Claramente que tienen otros recursos, posibilidades, etc. Acá lo que está pasando en Argentina es un fenómeno extraño que hay que seguir analizándolo, es que la crisis económica es tan grave, que lo que se está anticipando es que muchas familias que llevaban a sus hijos a escuelas privadas, no necesariamente de élite, pero escuelas privadas en mejores condiciones relativas, o supuestas mejores condiciones relativas, no van a poder hacerlo. Se está empezando a pensar, ¿y ahora cómo va a ser la escuela pública para recibir a todos estos pibes que van a tener que exiliarse de la escuela privada? Qué fuerte, muy interesante. ¿No? Hace como, bueno, ¿qué hacemos con esto? Pues también está, de hecho, hay muchas escuelas, también es muy diferencial la situación de los distintos niveles, escuelas privadas que están cerrando. Esto está afectando mucho, sobre todo, a los jardines de infantes, o lo que sería el nivel inicial. Muchas escuelas privadas cierran. De hecho, la oferta más significativa viene por el lado de los privados en ese nivel. Pero están pidiendo subsidios las escuelas estatales, las escuelas privadas, perdón, al Estado para que no las dejen fundirse. Acá empiezan a trastocarse modos, maneras, bueno, eso es algo que no sabemos qué va a pasar. Por supuesto hay ciertos sectores que están más protegidos, pero inclusive sectores medios, pensemos que muchos sectores medios profesionales,
viven de su trabajo cotidiano, no viven de rentas, o no tienen empresas que les paguen sus salarios, o como nosotros que tenemos nuestro Estado, nuestros salarios por ser funcionarios del Estado. O sea, hay un proceso de empobrecimiento masivo, y esto también va a afectar a sectores medios y medios acomodados de maneras, muchas veces pensamos en esta crisis como algo así como el 2001, pero peor. Para nosotros la crisis del 2001 fue una crisis de profundo empobrecimiento, fue una crisis económica, social, política, tuvimos varios gobiernos en poco tiempo, y nosotros estamos pensando en ese escenario, ¿no? En donde va a trastocar inclusive la estructura social, ¿no? Y esto puede tener impactos que claramente van a verse reflejados en la misma educación y quiénes van a qué tipo de escuelas, ¿no? Así que eso está cambiando el panorama, todavía más difícil de pensar. Sí. Así que Y estamos viendo te agrego la complejidad, Analía, un Estado que tiene que negociar con fondos buitres por la deuda que tomó un gobierno anterior, cuando por lo que estás presentando, a ver, si muchos estudiantes de las privadas, o si muchas escuelas privadas están pidiendo mayor presencia del Estado, y un Estado que está teniendo que salir a sostener una situación que es sumamente compleja por donde se la mire, ¿no? Sí, porque es un Estado que no tiene recursos y que necesitamos todos los recursos. Así que sí, totalmente, ese es un detalle importantísimo, diría yo. Y Y sí, yo apuntaría una cosa que me parece muy importante en esta crisis, que está replanteando el tema de cómo redistribuir la renta. No solo con la renta de inserción que se ha planteado, que se ha aprobado en España, sino con la renta básica universal, el tema de los impuestos a las tecnológicas, por ejemplo a Google, el tema de los paraísos fiscales, la cuestión de los impuestos sobre la herencia, sobre la propiedad, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese también puede ser un elemento de optimismo, es decir, que quizás esté redefiniendo la relación entre las clases sociales, la distribución de la riqueza, etcétera, etcétera. Podríamos ir a peor, evidentemente, pero también es una cuestión que se está planteando en estos momentos. no, si Sí, eso es sin una duda. posibilidad y Perdón. sucede, hay que ser súper optimistas. Eso sería como la No, pero panacea. yo creo que hay elementos para pensar en que podríamos salir de la crisis reforzados, una sociedad más solidaria, más equitativa, más productiva, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho, de pensar aquí en España que hace 4 meses, o sea, que no estoy hablando hace 3 años, hace 4 meses la palabra renta única universal estaba prohibida, Sí. no se hablaba en la derecha, y hoy en día tenemos una. O sea, sí, es un cambio ya Bueno, no es sustantivo, universal, ¿no? pero es un Bueno, no primer es paso. universal, pero es un gesto, o sea, y en Chile ha pasado lo mismo, o sea, en Chile esa palabra casi está prohibida constitucionalmente, Sí. y hoy ya tenemos otra, sí, evidentemente se están dando situaciones de resignificación social importantes. Aprovecho de conectarlos con otro tema. Bueno, también quería mencionar que lo que tú decías, Analía, nos lo mencionó también Tony Berger, no sé si tú lo ves así, Rafael, que él decía que justamente cuando nosotros le mencionábamos que podría haber un riesgo de deslegitimación de la escuela pública, él decía no creía, porque iban a haber muchas escuelas concertadas y muchas escuelas privadas que iban a perder estudiantes porque sus padres no iban a poder pagar estos centros y se iban a ir a la pública. Tremendo. No sé Ya, pero eso no dota de legitimidad a la pública, simplemente No. ocurre que no hay dinero para pagar la escuela privada y la gente se va a la pública. Podría ser lo Pero ahí contrario. está, la pública no va a desaparecer porque tiene que estar, ¿no? Claro, bueno, podría funcionar en peores condiciones. Lo que ocurre, claro, que la pública va a decir, tengo todavía más público cautivo. Es decir, como no tienen dinero, no les queda más remedio que venir aquí. Entonces, Sí, podría sí, claro. podría ocurrir lo contrario. Hombre, me gustaría ser optimista a ese respecto, pero yo creo que por ahí yo creo que es difícil que llegue la transformación. Porque tampoco creo yo que las familias que huyen o que no pueden pagarse la escuela privada o concertada sean familias más innovadoras que las que están en la pública. De hecho, más bien al contrario, ¿no? Lo que quieren sobre todo es el título, la credencial, el que sus hijos se junten con personas de los grupos más Sí, 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 aventajados, sí. escuelas segregadas, es decir, pues si tú suspendes te vas a la escuela pública y en la escuela privada y concertada estamos solo los que tenemos un determinado nivel de notas, económico o lo que sea. Es decir, que no creo que sea un factor de transformación. Bien. Bueno, chicos,
la verdad que está siendo súper interesante. Quería hacerles una pregunta puntual, conectando con lo último que decías, Analía, y también tomando esto de Rafael, bueno, de que se esté debatiendo esta asignación universal, ¿no? Esta posible y esta necesaria mayor y mejor redistribución de la riqueza a nivel global, pero también a niveles locales. Pero el otro día escuchaba una conferencia de una pedagoga, Graciela Frigerio, argentina, y ella planteaba a las escuelas como los instrumentos o las instituciones sociales que podían llegar a, a torcer el azar con el que a uno le toca vivir, ¿no? Nosotros nacemos por azar en determinada clase social, por así decir. ¿Ustedes ven a las escuelas en general, pero quizás a la pública en particular, como las instituciones que podrían llegar a- a darle, digamos, a las familias y al estudiantado la posibilidad o sea, esa promesa de la escuela moderna, ¿no? De crecer, entre comillas, socialmente, o de poder conseguir, bueno, Movilidad la social. diversidad, la movilidad social? Sí, yo quiero poner una cuña a lo que dice Ezequiel, como para nutrir o sea, la pregunta es buenísima, pero quiero darle un tip sobre lo que nos dijo Henry Giroux hace un mes, ¿no? De hecho, él directamente culpaba a la escuela de lo que pasaba en Estados Unidos, no a la escuela en sí, sino al sistema educativo, que era un sistema reproductor de la individualidad. Y él cuestionaba mucho que la campaña, por ejemplo, de cuidado contra el COVID en Estados Unidos, en sociedades más neoliberales como Chile, fuera cuídate, lávate las manos, sé consciente tú de tu autocuidado, Ajá. y no el discurso que hemos tenido acá en España, que de una otra manera, salvo los grupos más reaccionarios, ha sido muy de solidaridad, de que nos cuidamos todos. En Argentina también con Fernández esto empezó justamente con esa lógica, ¿no? Seguir uno planteaba de que es una oportunidad para que Estados Unidos destruya ese modelo, que lo que ha hecho es que haya gente incluso defendiendo su derecho a ir a trabajar en plena pandemia, su derecho a abrir sus tiendas en plena pandemia, su derecho a elegir el seguro privado que quiera en plena pandemia, porque el sistema educativo ha construido desde su base, más allá del currículum, ha construido ha fortalecido la relevancia de lo individual, ¿no? El derecho individual, y ha construido la libertad y la noción de libertad desde lo individual. Claro, nosotros en España y en Argentina estamos viviendo una transformación no menor, pero lo que está pasando en Estados Unidos es súper significativo, porque hay como cimientos que se están cambiando o moviendo al menos dentro de se supone, principal potencia del mundo, ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista, por un lado la escuela puede ser como un ente movilizador de equidad social, pero por un lado también ha sido el sistema educativo responsable de crear, como pasa en Chile también, sociedades neoliberales donde el Y se reprodujo, individualismo tal cual. premia y se reproduce. Entonces, ¿cómo lo veis en vuestros contextos? ¿Creéis que este tipo de escenario de pandemia nos puede llevar desde el sistema educativo a una sociedad con más equidad, o nos va a terminar agudizando esta brecha? Yo creo que tú has señalado algo importante, ¿no? Y es que la pandemia nos ha hecho poner de manifiesto la importancia del bien común, de lo público, de la solidaridad, de cuidarse mutuamente. Ha revalorizado un trabajo que era prácticamente invisible, ¿no? El trabajo de muchos trabajadores manuales que están llevando mercancías de un sitio a otro, los diferentes empleados de los hospitales, desde los médicos a los celadores, el personal de limpieza, las personas que trabajan en los supermercados, etcétera, etcétera. Y yo creo que, bueno, de ahí podría salir un mensaje positivo, es decir, que está bien que estas personas cobren un salario más elevado del que están cobrando actualmente, que se trata de trabajos que son absolutamente imprescindibles. Y es más, hablando de trabajos, señalaría una cosa muy importante, la cuestión del trabajo de cuidados. Lo que se está observando, y otro día leía un artículo sobre el tema en el New York Times, es que muchos padres, varones, han tenido que estar en casa cuidando a los hijos. Y es que eso es fundamental. El hecho de que los varones estén durante una temporada, unas cuantas semanas o unos cuantos meses, que es lo que está ocurriendo, en casa, colaborando con las tareas domésticas, es algo que se va a ejercer siempre, que es lo que se nota en los países
con más igualitarios, como los países nórdicos, Suecia y demás, como todos los varones tienen que estar no sé cuántas semanas por permiso de paternidad, al final desarrollan una paternidad distinta a la que puede existir en países como Estados Unidos, donde este tipo de permisos no existen. Por lo cual aquí tendríamos otro elemento positivo, otro elemento de optimismo. Acuerdo con lo que dice Rafael. Para mí, acuerdo con una disonancia. Por un lado, yo creo que sí se están abriendo, creo que es como, hay un énfasis en nuestros países, por un lado la pandemia, ¿no? Después la escuela. Hay un énfasis en Argentina, por lo menos en el tema, en el discurso público, la importancia de cuidar al otro, lo común, la solidaridad. Eso ha sido algo que ha organizado los sentidos del discurso público, ¿no? Que no solo me cuido por mí, sino que también el tapabocas, el énfasis es me cuido por el otro, me lo pongo para no contagiar al otro, y eso me parece una operación interesante, ¿no? Esta idea de que hay un bien común, y aquí hay un nosotros, y donde somos protagonistas en el cuidado del otro. Eso puede, yo creo que es verdad que ha visibilizado y en algunos sentidos nos ha humanizado. Digo, ser conscientes públicamente que hay tanta gente que tiene vulnerado todos sus derechos, creo que lleva a conmoverse, humanizarse, empatizarse, se visibilizan cosas que para muchos parecía que se descubrieron ahora, ¿no? Que hay gente que vive, que no puede hacer el aislamiento porque viven en condiciones de hacinamiento. Algo que desde las estadísticas es tan evidente y tiene una historia y es tan obvio, sin embargo en la arena de lo público empiezan a emerger estas desigualdades y empiezan a pasar, bueno, no queremos vivir así, queremos seguir viviendo con estas desigualdades. Yo creo que hay señales en ese sentido, y también creo que hay señales que van en un sentido opuesto. Creo que hay gente que se está solidarizando, que está trabajando, que se están fortaleciendo redes autogestionadas y redes de distintos tipos donde participan organizaciones, y eso uno lo ve como una esperanza, ¿no? Donde se construye desde lo colectivo cotidianamente. Y hay otros grupos en donde el individualismo también está presente, y donde están fastidiados y están hartos, sin querer llevar a la lógica de la grieta que en Argentina atraviesa todos los discursos y es dicotómica, ¿no? Los buenos y los malos, los que están a favor y en contra. Creo que convivimos con fuerzas y con tendencias contradictorias. Hay algunas que son esperanzadoras en este sentido, pero creo que no necesariamente vamos a ser mejores todos y al mismo tiempo de la misma forma, sino que también el individualismo, nuestra sociedad también es individualista. Creo que también convive esa forma en donde, bueno, el consumo, ahora creo que sí ha quedado claro, y acuerdo también con Rafael, el rol del Estado, ¿no? Necesitamos un Estado rector que tenga que garantice las condiciones de vida, la salud, el acceso a la educación, de una manera que hace unos años, no tan lejano, bueno, no era tan importante el Estado, ¿no? Porque el mercado más o menos lo va a resolver. Esto ha quedado claro. En este sentido es esperanzador. En cuanto al rol de la escuela, si la escuela puede torcer los destinos sociales, inclusive después de este contexto de pandemia, yo creo que la escuela puede hacer muchas cosas, pero no puede hacer todo. Y creo que es muy injusto endilgarle a la escuela todos los males o las bondades de la humanidad, digamos. Sin duda, acuerdo con Giroux que la escuela tiene que ver con la producción de un sujeto individual, pero no es solo la escuela, es el mercado, son las redes sociales, desde distintos lugares se constituye una subjetividad, ¿no? Hay autores que hablan de una gubernamentalidad neoliberal que construye sujetos profundamente individuales, individualistas, emprendedores. Acá estoy pensando en diálogo con Foucault, ¿no? No es solo la escuela es parte de una trama, de una red mucho más compleja, sociomaterial, discursiva, simbólica, de valores. O sea que la escuela puede, yo creo que a pesar de eso, por eso la escuela no es la culpable de todos los males, ni va a ser la que solucione todos los males. La escuela puede algunas cosas, pero no puede todo. Una escuela sin políticas sanitarias, sin políticas de vivienda, sin políticas económicas y de empleo, y que favorezca una vida digna y un buen vivir para la población, una escuela sin todo eso no va a poder. Porque los chicos llegan con hambre, porque los chicos no tienen un espacio. Algo que se evidenció en el momento de la pandemia es que para estudiar se necesita un espacio.
algo que es casi para nosotros, que tenemos nuestra computadora, ¿no? Nuestro espacio, para trabajar tranquilos. Ya lo decía Virginia Woolf, ¿no? Cuando hablaba de las mujeres, para ser intelectuales necesitamos un espacio, todos necesitamos un espacio. Bueno, ahora se descubrió que resulta que los pibes no pueden estudiar porque viven en condiciones de hacinamiento. Bueno, claramente. No pueden vivir porque no pueden estudiar porque viven en condiciones de hacinamiento, porque no tienen computadora, porque no tienen acceso a internet, si tienen acceso no es de alta velocidad para tener videoconferencia como nosotros. Entonces, claramente la escuela, en ese ejemplo pequeño, no puede sola. ¿Cómo va a poder sola? No le podemos pedir tanto a la escuela. La escuela sí creo que puede ser un espacio, y me acuerdo en una de las investigaciones que hice, que una docente me decía, bueno, en una escuela de sectores populares, turno vespertino, chicos primera generación de estudiantes secundarios, estoy hablando hace pocos años, ¿no? Unos 6 años. Y ella me decía, bueno, yo estoy muy contenta porque es la primera vez que los egresados de esta escuela organizan una fiesta de egresados. Yo le decía, ¿Cómo? Sí. ¿cómo es un gran logro? Sí, no, porque hasta ahora ellos pensaban que nunca se les hubiera ocurrido tener fiestas de egresados como en otras escuelas. Y le hicieron un boliche y se organizaron, y juntar un boliche es un negocio bailable, no sé cómo llamarlo. Y organizaron la plata, y se pudieron organizar entre ellos, y tomaron decisiones, y contrataron, y buscaron un buen precio. Y yo decía, bueno, esto también es la escuela. Para la docente era la primera vez que estos chicos sentían que tenían derecho a festejar el gran logro que era para ellos llegar a la finalización de la escuela. Vos decís, y eso es poco. No sé si es poco, es algo se puede. Eso es un estudiante que se para, es un joven que se para de otra forma frente a otras decisiones, frente al mercado de trabajo, algo que en esa escuela es muy importante, que los chicos aprendieran sus derechos laborales. O sea, la escuela constituye ciudadanía y puede constituir ciudadanía crítica. No puede transformar el mundo, pero puede contribuir de una manera modesta, con conflictos, con disputas, porque hasta eso está disputado, que es un ciudadano crítico, ¿no? Pero puede participar de esa construcción de subjetividades críticas que pongan en cuestión esto que se ha dado, esto que es, en el caso de Argentina, una profunda y estructural desigualdad y vulneración de derechos, y poder denunciar la vulneración de derechos y organizarte para hacer una fiesta de egresados, pero también para organizar un sindicato, o etcétera, son valores que la escuela puede contribuir a eso. Así que yo diría que ni una cosa ni la otra. Claro. Sí, totalmente. Y asumimos que en esta época han habido un montón de aprendizajes que quizás no estaban dentro de lo que el currículum esperaba desarrollar. Y ya para cerrar, no queremos robarle mucho más tiempo, 2 preguntas súper cortitas. ¿Se han Estas 2 perdido preguntas súper cortitas nunca son cortitas, pero lo decimos para que Exacto, sí, no nos digan, nos para que no vamos. se ofusquen. Pero digo, ¿hubieron nuevos aprendizajes? ¿Los aprendizajes que se perdieron, hace falta decir que los tenemos que recuperar? O sea, en esta época en donde la escuela cobró un rol mucho del lado del cuidado, pero quizás no hubo tanta continuidad pedagógica como el currículum curricular, claro. Y después, por otro lado, lo último ya, si esto que chicos y chicas y jóvenes han aprendido en la pandemia, que quizás no tiene nada que ver con lo curricular, ¿cómo se puede conectar en la vuelta a las clases, ¿no? O mismo ahora, a través de las vinculaciones, a través de medios digitales. Ya con eso estamos. Claro, en el fondo es como no sé si enseñamos, pero cómo les... Es muy buena pregunta, porque en el fondo el desafío que hay es que esto pasó en la historia, no es la Segunda Guerra Mundial, que también lo es, ¿no? La Guerra Fría, es que acaba de pasar una cosa que pasa cada 100 años, los niños y las niñas acaban de estar encerrados en casa, bueno, en Argentina siguen, y ahora hay que volver a clase. ¿Qué hacemos? Algunos nos han dicho que no, que ya lo veremos más adelante, otros nos han dicho que de entrada hay que llegar y abordarlo. ¿Cómo lo haríais vosotros? ¿Qué sugeríais? Vamos a ver, se va a dar multiplicado por 2 o por 3 el fenómeno del verano del olvido. Es decir, que en países donde las vacaciones de verano son especialmente largas, como es el caso de España o de Estados Unidos, se observa que hay diferencias en función del estrato social, especialmente en las asignaturas de lectura, lengua, etcétera, etcétera, entre los niños que tienen más recursos y van a campamentos y los que no.
En matemáticas, como casi nadie lee matemáticas en verano, pues la cosa es más o menos igual, no hay grandes diferencias sociales. Y habrá que pensar qué hacer al respecto con este verano o invierno, en el caso de Argentina, del olvido, ¿no? ¿Qué cosas se pueden hacer? Sobre todo con los alumnos que han estado desconectados. Algo habría que hacer, algún tipo de escuela de verano. No digo para hacer exactamente lo mismo que no se vio durante el periodo curricular, pero sí otro tipo de cosas, yo qué sé, como aprender a escribir, a razonar, a debatir en público o lo que sea. Y no me acuerdo cuál era. Ah, bueno, ¿qué han aprendido? Pues no lo sé. La verdad es que no sabría qué decir con respecto a qué pueden haber aprendido nuestros jóvenes en este periodo de confinamiento. Quizá la respuesta la podamos saber dentro de unos cuantos meses. Yo creo, una de las preguntas que había formulado, no sé si era Pablo, en el correo electrónico que nos envió era cómo habíamos vivido la experiencia del confinamiento. Y yo decía, bueno, pues yo no he notado una gran diferencia desde el punto de vista personal, porque una persona como es mi caso, ¿no? Y el caso de vosotros también, supongo, que dedicas mucho tiempo a actividades asociales o incluso antisociales, ¿no? Como leer, escuchar música, hacer música, ver cine, etcétera, etcétera, pues son actividades que requieren mucho tiempo de estar consigo mismo, ¿no? De eso que decía Antonio Machado, ¿no? De converso con el hombre que siempre va conmigo. No lo sé si nuestros jóvenes se habrán hecho más ensimismados, más dialogantes consigo mismos, habrán desarrollado más inteligencia emocional. Desde luego, es verdad lo que se señalaba, ¿no? Que se han echado mucho de menos entre sí, por lo cual quizá estos vínculos afectivos, emocionales, cobren más importancia, ¿no? La idea de la amistad frente al individualismo de que estábamos hablando anteriormente. Sería. Qué preguntas difíciles. Sí. Por eso venía al final. De eso se trata, ¿no? Así que seguro yo no tengo la respuesta, pero bueno, sigamos pensando juntos, ¿no? Esa es la invitación. En cuanto a los aprendizajes, hablando con docentes, los aprendizajes que yo veo que ellos han tenido, por supuesto esto varía de institución a institución, no puedo generalizar como siempre, ¿no? Pero algunos docentes han aprendido que están trabajando más con otros. Sí, efectivamente. Y han aprendido que eso puede ser muy bueno. En ese sentido, han estado forzados, a veces hay instituciones que son muy grandes, tienen miles de estudiantes, los horarios de los docentes no coinciden, hay hasta condiciones estructurales que hacen que no haya espacios y tiempos comunes para muchos docentes. Bueno, aquí han empezado muchos docentes a compartir con otros docentes, y eso ha sido bueno. Bueno para ellos, ¿no? Lo viven como algo que los ha aliviado. Otras cosas que han aprendido, algunos docentes en algunas escuelas se han empezado a implementar plataformas digitales que ya existían, pero nadie las ha usado. Entonces han incorporado, como decía antes, a raíz de la encuesta, ¿no? Han incorporado nuevos recursos, nuevas herramientas. Han aprendido. Algunos, ayer un docente me decía, bueno, por acá estoy aprendiendo a editar videos. Acá estoy, no se la pasan aprendiendo muchos recursos, muchas herramientas. Hay que ver después si ese aprendizaje, qué significa usar esto, cuáles son las consecuencias, qué tipo de escena pedagógica o vínculo pedagógico construyo, pero han aprendido recursos. Algunos han aprendido por la implementación de estas plataformas. En el caso de una escuela, recuerdo que me decían, bueno, ahora tenemos que usar todos esta plataforma, de a poco se fueron poniendo en onda, y han aprendido que tienen que compartir lo que enseñan con otros, algo que ha generado en algunas escuelas conflictos. En otras escuelas están acostumbrados a compartir, no existe, o está transformándose esta idea del docente dueño de su aula, ¿no? Y dueño de su clase. Esto está disputado desde el discurso de las políticas educativas desde hace varias décadas, pero en las prácticas cuesta transformarlo porque es algo que se transforma de distintos lugares, ¿no? No solo desde el docente individual. Y estos docentes en esas escuelas, en donde todavía prevalecía, en este caso son escuelas, una escuela estatal, donde prevalecía esta modalidad más individualizada del trabajo docente, empezaron a compartir lo que enseñaban en la plataforma, y esto les dio una esfera pública de trabajo, una visibilización de su trabajo individual que empezó a generar muchos conflictos, porque se está disputando con esa idea y esa noción de que mi clase, mi libro, mis estudiantes. Y eso creo que es interesante.
es desde la tensión, desde el conflicto, no desde la comodidad. Así que yo creo que ahí también hay espacios donde se está aprendiendo. Sí. Veremos qué surge, pero creo que eso es interesante como movimiento, ¿no? El aprendizaje también tiene que ver con una transformación, ¿no? Se transforman las condiciones, las reglas de juego, y uno se posiciona de una manera diferente. A veces en contra, muchos docentes están enojados, y otros están, bueno, no es una mala idea que nos sepamos que enseñamos en la misma materia en distintos años para poder articular esto que estamos haciendo, ¿no? Que parece una obviedad, pero no se da necesariamente en la práctica, y cuesta. Eso yo creo que los docentes han aprendido en ese sentido. Más allá de la experiencia personal, ¿no? Creo que todos hemos pasado por distintas experiencias, pero en relación a lo laboral, creo que ha habido aprendizajes. Hay que ver cómo se pueden capitalizar. Aprendido en muchos casos que trabajaban muy mal en sus escuelas, que no tenían, o que trabajaban de modos y de maneras que iban en contra de lo que sería estar cerca de los estudiantes. Aprendieron, yo creo que algo que es muy importante que aprendieron, por lo menos los docentes con los que yo me comuniqué, es que a conocer más a sus estudiantes y a entender más sus condiciones de vida, inclusive en escuelas que son inclusivas de espíritu, que entienden que la escolaridad es un derecho y que ellos están trabajando por ese derecho, o sea, docentes muy comprometidos, pero esto de estar metidos de manera forzada en la familia, ¿no? De vincularse con los padres, de vincularse con los chicos, reconocer las condiciones que tienen sus estudiantes, también los han conmovido, los han interpelado, y dicen, capaz tenemos que prestar más atención a esto que está pasando, porque el proceso de enseñanza y aprendizaje es con los estudiantes, pero es con los estudiantes y con sus familias y con todo lo que traen. Y también escucharlos más, ¿no? Hacerlos más presentes y más protagonistas a los estudiantes. Así que yo creo que en ese lado hay muchos aprendizajes, que habrá que seguir escuchándolos, a ver qué otras cosas más que seguramente están. En cuanto a los estudiantes, lo que a partir de escucharlos, he estado menos con estudiantes, con la posibilidad de intercambiar con ellos, pero lo que yo observé en el caso de algunos jóvenes, siempre a nivel secundario, es que están aprendiendo con sus familias de clase media a autoorganizarse, están creciendo en niveles de autonomía. Pero esto es fundamentalmente porque tienen familias de clases medias profesionales, que recuerdo un caso en donde la madre le diseñó una planilla Excel con todas las tareas y las fechas de todas las materias, para que se pueda organizar. Esto es una joven de 13 años empezando el primer año, en donde la madre profesional, de clase media, especialista en educación, amiga, justamente le tuvo que hacer una planilla de Excel para ayudarla a organizarla, porque era absolutamente incomprensible, porque había una catarata de mensajes en distintas plataformas, modos, con distinta temporalidad, y era muy difícil que ella se ubicara. O sea, ella ahora ha aprendido a organizarse de una forma que probablemente ni en la escuela lo hubiera aprendido tan rápido, pero a un altísimo costo familiar, personal, y eso, hay aprendizajes que son dolorosos, y uno se pregunta en las distintas clases sociales, esto no sucede. Yo estoy trabajando en una organización no gubernamental acompañando a jóvenes que están desescolarizados, que hoy por hoy están afuera de la escuela, y estamos tratando de conectarlos con la escuela para que vuelvan. Esos jóvenes hoy se conectan con esta organización no gubernamental y tienen muchas ganas de estudiar también, ¿no? Se extraña la escuela, se necesita la escuela. Y eso también puede ser un aprendizaje. Yo creo que los aprendizajes son diversos, y hay que analizar mucho qué les está pasando a los jóvenes. Yo conozco algunas pocas cosas, así que tendríamos que aprender más. Yo me acuerdo conversando con otros docentes que decían que ellos hicieron una encuesta entre sus estudiantes que aprendieron, y algunos decían, bueno, a pintar, que pintaban cosas en su casa, esos chicos de sectores populares, que dibujaban, que hacían videos, que hacían TikTok, que no se habían animado antes, pero que lo hacían, que aprendieron a cocinar con las madres. O sea, ha habido distintos tipos de aprendizaje que sería bueno registrar. Y en cuanto a la vuelta, ¿qué hacemos a la vuelta de la escuela? Yo creo que, a diferencia de ustedes, nosotros empezó el año escolar, y a la semana empezó el aislamiento social preventivo obligatorio. O sea, empezó el año, desde que empezamos el año estamos sin escuela. Ahora se está discutiendo por la vuelta, se está conversando, bueno, cuáles son las ideas, los planes, lo que les comentaba al principio, para el resto del país. En AMBA todavía no está claro, y en el resto del país se está pensando en agosto.
Yo creo que nosotros tenemos, hay una oportunidad, ¿no? Una invitación a que la escuela se conecte con la vida, con lo que les está pasando a los pibes. Acá ha habido dolores, ha habido sufrimientos, hay pérdidas. Los pibes la han pasado en muchos casos muy mal, con peores condiciones de alimentación, sufriendo en sus barrios sin acceso, sin poder salir muchas veces de su casa, o en condiciones de hacinamiento que los forzaban a salir y ponerse en riesgo, con sus familias habiéndose perjudicado mucho por la pérdida de trabajo, pérdida de ingreso, por tener que generar esas estrategias para recibir beneficios sociales que deberían ser derechos, pero que son muy difíciles de acceder. Ha pasado mucha agua bajo el puente, y creo que hay que vincularse con eso, porque eso necesariamente uno de los grandes problemas que tenemos aquí, y que vamos a tener y que se anticipa, es que va a crecer el abandono escolar, ¿no? Nosotros tenemos muchos chicos que en la normalidad se iban. Bueno, la hipótesis es que en esta nueva normalidad van a ser más, se perdieron más, a pesar de los esfuerzos, a pesar de los intentos, de los malabares, se han perdido chicos, se han desenganchado más. Bueno, ¿cómo hacemos para volver a esos chicos? Y yo creo que los aprendizajes también tienen que ver esto, ¿no? El aprendizaje del sistema, ¿cómo hacemos para reengancharlos? Y reengancharlos también tiene que ver con conectarnos con sus vidas. Esta distancia tan fuerte que se establece entre lo escolar y lo juvenil, bueno, muchas veces es una forma que garantiza el desenganche. Y lo juvenil no tiene que ver con consumos culturales nada más, ¿no? Tiene que ver con sus vidas, con sus formas de vida, con sus valores, con sus saberes. Los pibes saben cosas, y tal vez esos saberes se puedan poner en juego en la misma escuela, ¿no? Tratar de acercarnos y conectarnos y vincularnos con eso. Yo no soy pedagoga, así que esto lo miro desde una mirada más bien general, pero creo que hay una oportunidad, y el otro día con una de mis sobrinas, ella me contaba que les hicieron hacer un trabajo práctico sobre todo lo que pasó con George Floyd en Estados Unidos, revueltas en Estados Unidos, en Europa, y cómo el racismo impactaba en Argentina y que quería ser racista en nuestro país. Es en una escuela estatal. En otra escuela privada, religiosa, otra de mis sobrinas decía, bueno, nosotros no nos dijeron nada, no hablamos de este tema. Yo creo que hay que hablar de muchos temas porque es un momento potente, en el sentido de que se evidencian los conflictos, las tensiones, también las posiciones, y hay que aprovechar ese momento para conmover, para enganchar, para movilizar, para estar con el otro de otras formas, y los pibes necesitan ese reconocimiento, porque ellos son protagonistas, ellos también son actores centrales en la educación, y necesitamos recuperarlos y reconocerlos y entender si están tristes, si están deprimidos. Las estadísticas muestran, los distintos estudios, que hay muchos pibes que están con problemas emocionales, ¿no? Están tristes, están angustiados, tienen miedos. Los docentes mismos dicen, uno de los problemas que tienen para no encarar las actividades es que no están bien anímicamente. Bueno, vamos a volver con esos pibes, y me parece que hay que tratar de dialogar con ellos y también, bueno, dar cuenta de ese escenario que es afectivo, que es social, que es cognitivo y que es bien complejo, pero nosotros no tenemos el verano, nosotros tenemos que empezar las clases, básicamente, en el sentido más tradicional, ¿no? Con ellos. Y va a ser de otra forma. Ayer se decía, bueno, ¿cómo van a estar las aulas? Se está pensando cómo van a ser las aulas. Si hay que sacar los muebles, se habla del aula burbuja, que esté un grupo de estudiantes absolutamente separado del resto. Bueno, ¿qué iba a pasar con esos pibes que estén en esa escuela? La verdad son muchos interrogantes y claramente no tengo respuestas, pero solo algunas ideas. Tenemos un montón de preguntas y es la idea, porque tampoco el plan era hacer futurología, ¿no? Así que agradecido enormemente vuestras reflexiones. También un poco para complementar, si es que cabe con lo que han dicho, las diferencias entre territorios. Por ejemplo, hablábamos con gente de Uruguay, de Ceibal, que en realidad al haber tenido una política pública de inclusión digital sostenible en tantos años, casi 13 años, ha hecho incluso que este tránsito a la virtualización no sea ni mucho menos dramático en casi ningún aspecto, ¿no? Cuando tienes un país que garantiza un ordenador por niño y por niña, y conexión a internet en todos los hogares, y trabajando ya con campus virtuales, con iniciativas virtuales hace más de 13 años, pues no es que te estés preparando para la pandemia, pero si viene una, la puedes abordar un poco mejor, ¿no? Por eso es lo que decía Rafa sobre
sobre la necesidad de, o sea, sobre lo que se ha mostrado, ¿no? Que casi un 25% de jóvenes acá en España no dispone de un dispositivo personal para poder hacer sus deberes, y de pronto se tuvo que hacer. Entonces ahí queda una tarea muy, muy importante por completar. Bueno, nada, solamente agradecer vuestras reflexiones, que las hayan compartido con nosotros y con la gente que nos ve. Esperamos que, como siempre le decimos a todos y a todas, hagamos la revancha. Ojalá presencialmente en Madrid, en Buenos Aires o en Barcelona, con una cerveza y con algo más, ¿no? Con algo más de perspectiva, y nos vamos a abrazar y bueno, que todo lo que está pasando, entiendo que en Argentina el tema es complicado, Rafa, en el sentido de que ellos les tocó justo al comienzo de clases, ¿no? En Chile también lo veíamos. Nosotros ahora no es que tengamos mucho tiempo, pero tenemos un periodo donde podemos pensarnos, probar. Sí. Los casales están ayudando como para probar un poco, ¿no? En los espacios. Lo digo porque mi hijo va a uno y los primeros 2 días estuvo súper así, como estructurado con el tema, no toco a nadie, y ahora anda saltando encima de todo, y bueno, es lo que son niños, ¿no? Sí. Así que nada, no, solamente me despido. Ezequiel, gracias también siempre por estar aquí con nosotros, y en las próximas horas os lo compartiremos con todos y todas en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.